NESARA será anunciada al mundo. El plan para salvar a la humanidad y conversación con Sananda. Feliz inicio de año. Resumen de Big Call con Bruce. Tomarlo con pinzas. Él ha recibido bastante información y nos ubica en donde nos encontramos en este momento. El Banco Central de Irak tiene una nueva tasa y es muy buena. Ellos estarán sacando su tasa internacional del dinar el próximo domingo de resurrección, o sea, ayer. Esta información se la proveyó su contacto del Banco Santander. Dice él que recuerden que nosotros estaremos yendo inmediatamente después de los tenedores de bonos, es decir, estaremos pisando sus talones, y puesto que el personal de los centros de redención está claro que no van a trabajar este fin de semana, por consiguiente, no va a suceder nada para nosotros en este tiempo. Los empleados de los centros de redención están regresando a sus trabajos el próximo lunes, tomando las citas para nosotros, y el lunes, por supuesto, vendrá una mayor cantidad de personal disponible para que podamos comenzar nosotros a hacer nuestros intercambios. Esperamos entonces, dice Bruce, ser notificados el lunes, hacer nuestras citas y comenzar el martes con nuestros intercambios. La fecha la han movido para el próximo 1 y el 2 de abril, comenzando un nuevo trimestre. Por consiguiente, el domingo la celebración que tendremos es solo la resurrección del Salvador. Se nos había dicho que comenzaríamos antes del domingo, pero desafortunadamente tenemos que esperar a que estén terminados y completos el proceso para los del nivel 3, los tenedores de bonos. Por lo tanto, simplemente estamos esperando ser notificados el lunes y comenzar el martes nuestros intercambios. Es lo que parece ser donde nos encontramos en este momento. Aparte de esta información, los fideicomisos de los hermanos Rodríguez y Saint Germain serán liberados el próximo domingo. Saint Germain va a fondear GESARA y el fideicomiso de los hermanos Rodríguez fondeará Norte y Sudamérica. Por lo consiguiente, va a haber gran cantidad de dinero para que podamos empezar a recibir nuestros pagos. A los tenedores de dinares se supone que recibirán la tasa de contrato, la cual es excelente y estará unida al costo del barril de petróleo. Aparte de lo anterior, las cosas se están moviendo positivamente para nosotros. Las noticias son excelentes. Todos estamos viendo finalmente que no haya ningún contratiempo ni demoras. Todo parece estar listo para comenzar. Veamos cómo se desenvuelve todo. La fecha para el público en general se corrió y ellos comenzarán alrededor de 8 días después del nivel 4B. Finalmente, preparándonos para lo que vendrá la próxima semana. Bendiciones para todos. Actualización del Restablecimiento Global de Divisas, GCR. Por el señor Ed. Fuente, Rumor Mills News. Prácticamente he leído algunas de las mejores noticias en mucho tiempo. Tendremos el anuncio del lanzamiento de NESARA, que parece ser como los primeros días de abril. Así que lo veremos pronto. Lo que básicamente están diciendo es que NESARA será anunciada al mundo, lo que mostrará que todo lo nuevo está comenzando. Luego, después de eso, habrá un sistema de transmisión de emergencia circulando a nivel mundial, donde literalmente estarán mostrando documentales de todo lo que ha sucedido para despertar a las masas. Pero, para hacer eso, habrá un mensaje en el sistema de transmisión que diga que en algún momento, dentro de las próximas 5 horas aproximadamente, todos deben estar en casa y que comenzará un bloqueo global durante 10 a 12 días. Durante ese bloqueo se transmitirá en todas las estaciones y habrá documentales que brindarán una divulgación completa para que todos puedan ver todo lo que ha estado sucediendo. Entonces, al final de estos 10 o 12 días, aparentemente habrá un número 800 al que luego tendremos que llamar y luego, desde ese punto, se nos dará nuestra cita cuántica con una fecha y hora confirmadas para ir.
Esto es tanto para la gente que va a abrir su cuenta en QFS y para tenedores de bonos. Aparentemente, globalmente, todos ya tenemos una suma de dinero en nuestra cuenta cuántica, y la razón por la cual no ha habido mucha información proveniente del equipo de QFS en estas últimas semanas es porque estaban sucediendo algunas cosas importantes. Una de las cosas es que se dijo que 75 bancos habían sido incautados y todos los activos y cuentas fueron cerrados, y todos ellos eran cuentas del Cabal. Estos activos luego fueron tomados y trasladados a las cuentas financieras cuánticas para ser devueltas a la gente, y además todos los fondos fiduciarios se trasladaron a la cuenta QFS. Entonces, esto ya está movido, lo cual es increíble. De hecho, con el tiempo, el dinero ya no será un problema. El dinero, literalmente, simplemente no será importante, porque todos tendrán suficiente para vivir una vida abundante, mas no de millonarios, como en muchos canales se les ha dicho y mentido, para progresar en lugar de quedarnos rezagados durante tanto tiempo. Esta es una noticia increíble y es lo que estábamos esperando. También confirmaron que todos los bancos centrales han sido tomados e ingresados en el QFS, por lo que todos están en el estándar ISO 20022. Y la otra cosa para recordar es que esto es blindaje total y no puede ocurrir nada fraudulento porque todo es rastreable. Cualquier dinero que se envíe pueden ver a dónde va. Detiene la corrupción en seco. No se trata de mover dinero detrás de las puertas, o ya sabes, bancos en el medio de la nada, en el extranjero y cosas así. Y nada de eso puede suceder. Todo el dinero es rastreable, y recuerda que esto está en una computadora que es de fuera de este mundo. Es algo del siguiente nivel. Ahora, estamos en los pasos finales. Entonces el mercado de valores colapsará, porque cuando lo haga, será el final. Otra cosa es que todas las cuentas bancarias personales, todo se refleja en la cuenta financiera cuántica, así que no tenemos nada de qué preocuparnos. Lo único que no se refleja son las inversiones y acciones en bolsa. Todo eso se fue entonces. Si tienes una inversión en bolsa, sácala, y luego se lanzará una nueva acción, cuando el QFS indique que puede operar. Por lo tanto, todas nuestras cuentas bancarias, cuentas de ahorro y cuentas de jubilación están seguras. Esta es una gran noticia y se avecinan tiempos emocionantes. Nota: todo indica que la fecha del 1 de abril está siendo aplazada. El año nuevo, según el calendario juliano, comenzará los cambios. Si uno está atento a las noticias sobre todo lo que pasa, es como si se estuviera creando el ambiente para que lo grande que anuncian llegue en esa fecha. Alerta de inteligencia RB, confrontación. Por Sun Redemption. El número de deserciones del estado profundo y o rendiciones cabalistas a la Alianza Terrestre está aumentando enormemente. Sin embargo, los pocos cabalistas acérrimos del estado profundo se niegan a rendirse y se espera que resistan hasta el amargo final. Según las fuentes, el Tesoro de los Estados Unidos, UST, ha sido infiltrado y está retrasando activamente el evento de intercambio de divisas privado RB. La Alianza de la Tierra está trabajando actualmente para limpiar la UST de infiltrados del Deep State Cabal. Se ha fijado una fecha límite para que esta operación se complete pronto, ya que está previsto que Deutsche Bank desencadene el colapso del sistema financiero fiduciario para implementar el nuevo sistema financiero cuántico, QFS. Si la operación no se completa a tiempo, la Alianza Terrestre no tendrá más remedio que emprender acciones militares y completar la fase final de la transición por las malas. Esto significa que el evento de procesamiento masivo tendrá que comenzar antes de lo planeado. Estamos presenciando el enfrentamiento final entre la Alianza Terrestre y el Cabal del Estado Profundo. Se establece el valor GCB Pi 314.159
pero este es el número mínimo. Después de RB, alrededor de 1955, 314.159 es una cantidad enorme. Oferta total, pi igual a 100.000 millones, suponiendo que el oro total mundial sea 100 millones de billones. El dinero de la humanidad regresa a la humanidad. Actualmente, pi tiene una velocidad de transacción transfronteriza de 1,7 millones por segundo, y es una moneda que cumple con estándares legales que ninguna otra moneda puede igualar. Distribución de la renta básica universal y la seguridad social a partir de ingresos confiscados por la corrupción en el tráfico de seres humanos y activos del cabal. Pi es oro garantizado que la riqueza de la humanidad regresará. El plan para salvar al mundo, por Redemption News. La Alianza Militar Global de Sombrero Blanco, los BRICS y el reinicio de la moneda global. Los ancianos chinos estaban formados por diferentes familias chinas multigeneracionales que vivían en Filipinas y que, a lo largo de los siglos, poseían y eran responsables de alrededor del 90% del oro del mundo, prestándolo a los países para establecer sus sistemas financieros. Había 5 ancianos chinos principales responsables de restablecer la moneda global y liberar los fondos de la RB. BRICS fue una alianza de las naciones Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, formada en 2008, después de la llamada crisis hipotecaria en Estados Unidos. En realidad, la crisis ocurrió cuando el cabal continuó imprimiendo dólares estadounidenses fiduciarios mientras estaba en quiebra y no podía pagar los intereses del oro prestado a los ancianos chinos que apoyaban este dólar estadounidense, la base del comercio internacional. En los años transcurridos desde la formación de los BRICS, han valorado el oro y los recursos de 209 naciones en preparación para un reinicio monetario global. Después del GCR, las monedas de todos los países estarán en una proporción de 1 a 1 entre sí, en lugar de depender del dólar fiduciario estadounidense para el comercio internacional. El Dr. Charlie Ward ha trabajado y sido amigo de los ancianos chinos durante más de 15 años. Es el jefe del equipo de reinicio de moneda global y de los bancos para el reinicio de moneda global. Gozaba de una gran confianza en el mundo financiero y movía dinero por todo el mundo para clientes privados, desde los superricos hasta diferentes gobiernos globales. Su equipo sacó 650 cargamentos de oro de los túneles del Vaticano y los devolvió a sus legítimos propietarios en el Tesoro de Estados Unidos y en las tesorerías de otros países del mundo. Actualmente estaba moviendo dinero, oro y objetos de valor a países e individuos en el reinicio monetario global. Gran parte de la información de Ward provino de lo que llamó las 4 paredes del poder, que incluían a los ancianos chinos, la Alianza, la Casa Blanca del güerito de las trompetas y el equipo de redención de él. Ha estado bajo un acuerdo de confidencialidad NDA durante los últimos meses y ha dicho lo que podía y lo que no podía revelar. Conversación con Sananda, preparándose para la ascensión. ¿Cuánto tiempo continuará esta situación? El que lo entrevista únicamente usa sus siglas JJK. JJK dice: la situación en Rusia se está calmando y el presidente Putin ha logrado, una vez más, mantener la unidad. ¿Hasta cuándo continuará este juego en el que la humanidad está al borde del abismo en muchos ámbitos? Sananda: el fin llega el día en que se alcanza el punto crítico en el proceso de despertar de la humanidad. Nos acercamos a ese punto a grandes pasos, muy grandes. La Tierra entonces será transformada y en muy poco tiempo ustedes surgirán de los procesos de transformación como recién nacidos. Se realinea la constitución energética básica del ser humano. El cuerpo y la psique se adaptan y elevan a la vibración divina. Ahora es importante
hacer los preparativos necesarios para cumplir con los requisitos de esta redefinición. Un proceso que consiste en permanecer anclado en Dios, inquebrantable en la confianza e incondicional en el amor, a pesar de toda la locura que ahora estás encontrando. Esa es la práctica. Los verdaderos maestros no nacen, sino que se forjan a través de los acontecimientos. JJK dice: ¿eso significa aguantar hasta el día X? Sananda: eso significa vivir hasta el día, para profundizar más y más en Dios y ya no contar los días, semanas o meses para la ascensión, sino celebrar los minutos que pasas con Dios. La espera por la ascensión es solo una espera mientras haya una separación entre tú y Dios. Tan pronto como te percibes consciente de su gracia a cada minuto, este estado de inquietud termina. Surgen la serenidad y la paz. JJK dice: ¿cómo se crea la cercanía a Dios? Sananda: el anhelo de Dios está colocado en el corazón de cada persona y despierta tan pronto como el corazón se libera de las superposiciones y bloqueos de toda la basura que se ha acumulado en las muchas encarnaciones. Por eso es tan importante la introspección y el trabajo de curación del cuerpo y del alma hasta que se logre el avance, hasta que puedas sentir y percibir a Dios en tu corazón. Luego aborda las respuestas con la misma calma con la que aborda las preguntas sin respuesta. Entonces ambos tienen la misma validez para ti. JJK: todo es entonces igualmente válido, pero no importante, ¿verdad? Sananda: una persona despierta se deja guiar por Dios hacia las respuestas y no ser manipulada por la inquietud de la mente. En la proximidad de Dios, la mente se calma y todas las necesidades desaparecen. ¿Andarán los cojos y verán los ciegos? JJK: ¿ascenderemos con el cuerpo? He preguntado esto muchas veces, debido a los muchos cambios que ocurren una y otra vez. Esta pregunta vuelve a ser relevante para mí hoy. ¿Nuestros cuerpos realmente rejuvenecerán? ¿Volverán a crecer los dientes? ¿Los cojos podrán caminar? ¿Los ciegos podrán ver? ¿Y los sordos podrán oír después de que la tierra se levante con la gente? Hace poco escuché esto en un video de Kerry Kay. ¿Será así? Sananda: cada persona vivirá este tiempo de manera diferente. Hay diferentes formas de escalar. Sin embargo, quien ayude a moldear y a seguir moldeando esta tierra, quien participe activamente en la construcción de la nueva humanidad, recibirá la gracia de la renovación integral en todos sus miembros. En el proceso de ascensión, las células humanas son recalibradas, expuestas a nueva luz y reciben vibraciones curativas divinas. Los humanos se convierten en seres de quinta dimensión plenamente conscientes, despojándose de la masa inerte de un cuerpo tridimensional. Un rediseño completo de tu físico y tu psique para todos los que continúan sirviendo en este mundo. Muchas personas se rendirán y se despojarán de sus cuerpos terrenales durante este tiempo. Cada persona vive a la altura de su destino divino. Cada ser humano recibe vida en este o en otro mundo según sus órdenes divinas. Todos y todo está cuidado. Es así para siempre. En este punto terminaremos nuestra conversación de hoy. Lo siguiente es de Mari Zwaru, del canal de Liberación Planetaria y Ascensión a la 5D. Lo que cualquier aviso de erupción solar no es más que control demográfico y alarmismo. Lo mismo ocurre con los eclipses solares, como el que está a punto de ocurrir y augura grandes cambios. Debo insistir en que no está sucediendo nada inusual, y cualquier gran cambio que pueda ocurrir sería creado artificialmente para coincidir con tales eventos astronómicos, con fines rituales y demás. Así que estén atentos a falsas banderas y
y falsos eventos. Muchas gracias y muchas bendiciones.